Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis y les pido el favor que me acompañen a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 y vamos a meditar, gracias, en los versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor así: Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Padre, amado Señor, Dios, hemos leído tu palabra, en la cual, Señor, hay sabiduría, hay revelación, Señor, de ti, revelación también de nuestro pecado, Señor, las consecuencias que trae, Señor, esa rebeldía nuestra. Y también, Señor, tu palabra revela ese plan de salvación en tu Hijo, por medio del cual nosotros hemos podido ser salvos, ser, Señor, liberados de esa esclavitud en la que estábamos. Y en estos versículos, como en toda tu palabra, Señor, tú manifiestas estas cosas. Así que damos gracias, Señor, por ella. Pero te rogamos, Dios, nuevamente, como cada domingo, Señor, y como cada vez que nos acercamos a tu palabra, que meditar en ella, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Que nuestros corazones, Señor, sean tocados, impactados por tu palabra, por el mensaje, Señor, y que nuestras vidas, por tanto, sean transformadas para la gloria tuya. Que sean transformadas, Señor, para que cada día podamos vivir de una manera más fiel a tu verdad, a tu gloria, a tu santidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya seguimos avanzando en el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 15 y quisiera iniciar esta mañana diciendo que es propio de nosotros el hacer juicios, ¿no es cierto? Hacemos juicios constantemente, juicios no como un asunto legal como el que vamos a ver acá, pero juzgamos las cosas, las observamos, las circunstancias, las cosas que vemos y las calificamos, ¿no es cierto? Le damos un valor, si es buena o es mala, si es correcta o no, si me conviene o no me conviene, si es valiosa o no es valiosa. Eso también viene a ser un juicio que nosotros hacemos, si algo lo consideramos de valor o no. Y dependiendo de eso, aceptamos o rechazamos, tomamos decisiones. ¿En base a qué hacemos esos juicios? En base a lo que nosotros somos. A lo que nosotros somos, en base a eso hacemos los juicios. Y lo que somos está directamente relacionado con lo que creemos. Lo que creemos es lo que hemos valorado como verdadero y hemos guardado en nuestro corazón. Y entendiendo guardar, hermanos, como que se ha hecho parte de mí, de lo que soy. Por eso el creer y el ser tienen mucha relación. Porque para dar un ejemplo, nosotros creemos cuando leemos en la escritura que el Señor dice que no debemos mentir, nosotros creemos que mentir no es correcto, que está mal, ¿no es cierto? Pero lo creemos solamente como una información que se me ha sido dada y que la considero verdadera. Pero cuando eso es guardado en nosotros y viene a ser parte de nosotros, ya se vuelve algo que de forma natural yo hago o no hago. ¿Sí me explico? Eso es guardar, eso es creer, se hace parte de mí, es lo que soy, y de acuerdo a eso nosotros valoramos las cosas de acuerdo a lo que soy y está directamente relacionado con lo que creo, con lo que he guardado en mi corazón. Porque
hermanos, creo que en ese ejemplo que doy, muchos de nosotros o todos nosotros sabemos que mentir está mal, pero muchas veces quizás nos hemos visto aún haciendo eso, quizás mintiendo, de pronto ya no, o de pronto no en la manera que lo hacíamos antes, quizás mintiendo en nuestra integridad, pero todo eso es un proceso como lo hablábamos en el discipulado de hombres. Recordar entonces, por ejemplo, cuando David fue ungido para ser rey, ¿qué veía Samuel? ¿De qué manera él iba a hacer el juicio para ungir al hijo de Isaí para ser rey? Él tenía un concepto de lo que debería ser un rey, ¿no es cierto? Debería haber algo en la persona, en su aspecto externo para poderlo ungir como rey, pero Dios claramente le dice que no se fije en eso porque él lo que ve es su corazón. Samuel esperaba ver con sus ojos lo que él creía necesario para un rey y de esa manera hacemos esos juicios conforme a lo que nosotros hemos creído que es lo que se necesita o lo que debe hacerse o debe ser. Es por eso que la justicia del hombre se ve tan deficiente muchas veces y en muchos casos. Y también se ve como tan contraria, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver las mismas cosas, pero tener un juicio diferente uno y el otro, aunque vimos lo mismo. Y es deficiente, porque el hombre emite juicios de acuerdo a las apariencias y a lo que ha creído, y su creer está basado en un razonamiento muchas veces apartado de la verdad. Por ejemplo, el hombre ha valorado y cada vez se va haciendo más popular la idea de que el aborto, por ejemplo, no es malo. Ese juicio se basa en una creencia y ese creer viene de lo que el hombre sin Dios ha visto y ha observado y en su razonamiento lo ha calificado como algo que puede ser bueno, contrario a lo que el Señor ha manifestado en su palabra. Así que vemos muchos juicios de esta manera. Y incluso aún nosotros como cristianos hacemos juicios equivocados porque aún no vemos completamente, aún estamos en ese proceso, estamos en ese caminar. Así que hermanos, pensando ya un poco más en lo legal, también vemos cómo el hombre, o vemos muchas veces casos en la justicia de impunidad, ¿no es cierto? Se hacen juicios y pareciera que el castigo para la persona que es culpable no llega o no es proporcional a lo que el mal o a la maldad que ha hecho la persona. Y pareciera que algunos no reciben castigo. Y esa impunidad, por ejemplo, en el escenario de Apocalipsis, con una iglesia perseguida, con una iglesia oprimida por el imperio y una iglesia hoy también que está siendo perseguida y oprimida con la mentira para hacernos ver como que nosotros estamos siendo intolerantes con muchas cosas. Eso es opresión también, eso es persecución, es el engaño persiguiendo a la verdad, oprimiendo a la verdad. Pues pareciera que entonces o mucha gente tiene la idea de que tenemos un Dios que es ausente o que no es poderoso o que no está observando o que no le da importancia a su pueblo. Mucha gente pregunta a veces, ¿dónde está tu Dios? De hecho, cuando Jesús está en la cruz, muriendo allí, siendo llevado a la cruz por los hombres y por ese juicio injusto que han hecho ellos, lo injurian allí mientras él estaba muriendo en la cruz, ¿no es cierto? Le dicen, viniste para salvarnos, pero no se puede salvar ni a sí mismo. Ellos creían que ellos iban a ser salvados de los romanos, pero ahora él está siendo crucificado por los romanos. Ni siquiera a él se puede salvar. Un juicio equivocado que ellos estaban haciendo. ¿Dónde está tu Dios? Si tú venías a salvarnos, muéstranos. Pero en Apocalipsis, hermanos, uno de los énfasis con todo el texto que hemos visto y lo que seguiremos viendo es que Dios no está ausente, que Dios siempre ha estado en su trono, que siempre ha cuidado a su iglesia y lo seguirá haciendo hasta el fin, que ama a los suyos, que son vencedores o somos vencedores en Cristo y que lo que Él ha determinado se cumplirá. Llegamos a este capítulo 15 donde nuevamente se nos va a hablar de aquel juicio, de la ira de Dios. Y en el versículo 1 ya se había mencionado a estos ángeles, lo vimos hace 8 días, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras.
Las 7 plagas que hacen parte de la función de ellos y que iban a ser manifestadas en el momento en que Dios lo iba a indicar. Se ven allí como una señal grande y admirable, y tienen esas 7 plagas en las cuales se consuma la ira de Dios. Él ya ha hecho juicios parciales, pero ahora su ira va a ser consumada. Hermanos, cuando vimos los sellos, recordemos que los sellos lo que hacían era poder abrir, romper un sello era abrir un rollo, ¿verdad? Y es como leer la sentencia que ha hecho Dios. Se está leyendo una sentencia, vimos que es muy general, habrán guerras, habrá muerte, habrá pestes, pero después pasamos a las trompetas, y en las trompetas hablamos de que eran advertencias de Dios. Los juicios que han venido dándose en la tierra por medio de la naturaleza, por medio de las cosas espirituales, la oscuridad espiritual que hay, como advertencia al hombre de que las cosas no están bien y que necesitan algo más que simplemente sus razonamientos y su fuerza para poder salir de la situación. Pero ahora llegamos a las copas, que aunque nos narran de las mismas cosas que han venido pasando en las trompetas, habla de la consumación de la ira de Dios. Es el momento, porque vamos a ver cuando leamos las copas, que ya no muere la tercera parte de los seres en el mar, ya no muere la tercera parte de esto, sino que dice que todos mueren. Cuando habla, por ejemplo, del mar, es consumación de la ira del Señor, y se consuma aquí en estas copas por medio de estos ángeles. Él ha estado siempre en su trono y ha lanzado advertencias para mostrar su aborrecimiento al pecado, pero para también manifestar su santidad, su esencia y su fidelidad a su esencia, a lo que Él es. Los versículos 2 al 4 del capítulo 15, que los vimos hace 8 días, habla entonces acerca de aquellos redimidos, los cuales son victoriosos. Nos hablaba nuestro hermano Omar. Están allí sobre el mar, y eso hace una conexión directa, como lo vimos con Éxodo. Pero en Éxodo ellos pasaron por en medio del mar, ¿verdad? El mar fue abierto y ellos pasan por tierra seca, pero aquí están sobre el mar. Están arriba del mar, y el mar para los judíos, recordemos que era el lugar donde habitaba el mal, donde estaba lo oscuro. Pero ahora los redimidos están arriba del mar, y ese mar es como cristal. Ya no hay esa maldad, ya no está esa situación allí, porque ese mar también está mezclado con fuego, y nos hablaba el hermano Omar que eso habla de la purificación. Ellos están allí porque han sido purificados en Cristo. Todo eso, hermanos, es una referencia a esa victoria de los que están en pie sobre o delante de Dios. Han sido limpiados, purificados, lavados, santificados, y por eso están allí, cantando y alabando a Dios por su ira. Esa alabanza es por la ira de Dios, como pasó en Éxodo. Allá en Éxodo ellos cantan y dicen que Dios, que Jehová es un varón de guerra. Hermanos, si Dios no fuera varón de guerra estaríamos perdidos, porque Él pelea esa batalla por nosotros. Él es varón de guerra. Y cantamos por su ira, porque derrotará a los enemigos que oprimen al pueblo de Dios, no solamente los gobiernos y el poder político, sino el pecado que aún hace presencia en nosotros. Será derrotado por Él. Y allí estamos, de pie, frente a Él, victoriosos, con ese mar debajo de nosotros. Y ahora nos va a dar una introducción a la consumación de su ira, la cual se desarrolla en el capítulo 16. Una ira que de nuevo podría parecer desproporcionada cuando leemos ese capítulo 16, terrible, como un arrebato de un enojo, ¿no es cierto?, momentáneo, porque ha pasado tanto tiempo y ahora le dio por ponerse de mal genio. Pareciera que algunos lo podrían ver de esa manera. Pero en estos versículos que vamos a ver hoy, nos va a decir que su ira, que su juicio provienen de su carácter, que es fiel al carácter de Dios y que es fiel a su santidad. La ira de Dios es fiel a la santidad de Dios, no es apartada de su santidad. Por eso el título para esta mañana, hermanos, es: su juicio es de carácter fiel. El juicio de Dios es de carácter fiel. Y lo primero que quiero que veamos es que es fiel, o mejor, la sentencia que se hace es fiel.
Dice el versículo 5: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando nosotros tenemos juicios, hablando de un tema judicial, hay testigos, ¿verdad? Hay un testimonio que se trae al frente para mostrar que lo que la persona hizo merece condenación. Y aquí estamos hablando de un testimonio. Se abre el templo del tabernáculo del testimonio. Pero antes él dice: después de estas cosas miré. ¿Después de cuáles cosas? De las que están antes, las que vimos hace 8 días. Pero debemos entender nuevamente, es necesario mencionarlo, que Apocalipsis no tiene un desarrollo cronológico en las actividades que están pasando. No es que ya los redimidos están en la presencia del Señor adorándole y ahora viene la ira sobre los que están en la tierra. No. Ese después de estas cosas miré, lo que está hablando es de una cronología en las visiones que tiene Juan. Él vio eso, pero ahora ve esto. Pero no quiere decir que lo que vio antes vaya a ocurrir después. No sé si me explico. De hecho, esto va a ocurrir antes de lo que vimos hace 8 días. ¿Sí fui claro? Es una cronología en las visiones, no en los hechos que está narrando. Dice ahí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y el contexto es entonces el juicio de Dios. Allí vemos un tribunal que se abre para emitir sentencia. Y por eso el título de este punto es: la sentencia es fiel. Se va a consumar su ira por medio de esas 7 plagas y se abre ese tribunal celestial. No es terrenal. Ya hemos hablado, cuando habla de celestial es que trasciende, va mucho más allá de lo que nosotros podríamos pelear o obtener aquí en lo terrenal. No es humano, es celestial. Y se abre para manifestar su gloria y su poder en la consumación de su ira, como dice el versículo 8. Se abre el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y esto a qué nos suena? A Éxodo, ¿verdad? Inmediatamente nos traslada al Éxodo, donde buena parte de lo que vemos allá en Éxodo fueron las instrucciones que le dio Dios a Moisés de cómo debían levantar el tabernáculo. Pero luego de eso hay una buena parte del Éxodo de cómo fue levantado el tabernáculo. De hecho, se repite mucho los textos con algunas diferencias, pero hay una buena parte de Éxodo dedicada a ese tema de la construcción del tabernáculo. Fue hecho conforme al diseño que se le mostró a Moisés y era una sombra del tabernáculo celestial, o sea, de este que estamos viendo hoy. Una sombra del tabernáculo celestial. Allá vimos que todas las cosas que habían en el tabernáculo apuntaban a Cristo, ¿verdad? El material con el que fue hecho, el candelabro, el altar del incienso, todo apuntaba a Cristo. Todo era un símbolo de Cristo, una representación de ese tabernáculo celestial. Cuando veíamos en Éxodo vimos que el tabernáculo como tal tenía 2 espacios, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que también es llamada el arca del testimonio en otras partes. Arca del testimonio. Y nuevamente entonces nos conecta con Apocalipsis. Es el arca del pacto o el arca del testimonio. Y en ese lugar hacía presencia de forma especial Dios, por lo que algunos llamaron la Chequiná, ¿no es cierto? Se conoce de esa manera. Está allí la presencia de Dios. Dios habita con su pueblo y desde allí les guiaba. Desde allí se dirigía a ellos, dice allá en Éxodo 25, hablaré a ustedes desde aquí, desde este lugar. Es el arca del testimonio. De hecho, quisiera que leyéramos, por favor, Éxodo 25, versículos 21 y 22. Vamos a estar viendo varias veces el libro de Éxodo. Éxodo 25, 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo también el arca es llamada el arca del testimonio, y él dice que desde allí hablará con Moisés para que él hable con el pueblo y puedan ser guiados, puedan ser dirigidos.
Dios dio sus instrucciones para él poder estar allí. Y el riesgo, o mejor, para él habitar con el pueblo, para estar con ellos, él dio las leyes, ¿no es cierto? Los mandamientos. Y el riesgo de no hacerlo así era la muerte. Perdón, él dio instrucciones para la manera en que se iban a acercar ellos allí a este lugar, específicamente al lugar santísimo. Y el riesgo de no hacerlo conforme a él lo decía era la muerte, ¿no es cierto? Lo cual era causada por la corrupción del hombre y enfrentada esa corrupción a la santidad de Dios. Veamos Éxodo 40, por favor, porque allí vamos a ver algo que sucede cuando el tabernáculo ya es levantado, ¿no es cierto? Éxodo 40, versículos 34 y 35, el tabernáculo ya fue levantado y pasa algo similar a lo que estamos leyendo hoy en Apocalipsis. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Muy similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Viene la gloria de Dios, el humo llena el templo y nadie podía entrar hasta que el juicio no fuese ejecutado. Moisés no podía entrar allí. Y en Levítico 16:2, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: dile a Aarón que solamente podían entrar en un tiempo indicado, no todo el tiempo, sino solamente una vez al año, y debían presentarse con la sangre de los sacrificios por el pecado del pueblo y de él mismo, del pueblo y de Aarón. Así que allí estaba, hermanos, el arca del testimonio. Pero ¿qué estaba dentro del arca del testimonio? ¿O por qué es llamada arca del testimonio? Por lo que había dentro de ella, ¿verdad? Estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las dos tablas de la ley. Éxodo 40, 20 al 21, aquí vamos a ver varios versículos de Éxodo. Hermanos, me parece que es necesario hacerlo. No porque nos vayamos a ir a explicar otra cosa en Éxodo, estamos explicando Apocalipsis, pero creo que es necesario ver estas conexiones. Éxodo 40, 20 y 21 dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. En Éxodo 25, 21, que creo que ya lo leímos, pero quisiera leerlo nuevamente, porque aquí está diciendo que metió el testimonio dentro del arca, y en Éxodo 25, 21 dice lo siguiente: harás asimismo una mesa de madera, perdón, 23 es 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Moisés pone el testimonio dentro del arca, y ese testimonio, ¿quién se lo da? Se lo da Dios. En Éxodo 31, 18 vamos a ver específicamente qué llama él el testimonio. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en Éxodo 32, 15 y 16 va a decir que esas tablas eran obra de Dios, fueron hechas por él y fueron dadas a Moisés para que fuesen puestas dentro del arca del testimonio. Específicamente entonces se llama a las tablas de la ley como el testimonio, ¿sí? Ese es el testimonio. Pero yo no puedo quedarme, y lo que quiero tratar de explicar, no podría quedarme solamente con que el testimonio son las tablas de la ley. Claro, pensando en lo judicial, cuando hay un juicio, lo que tiene que mostrar si yo soy culpable o inocente es la ley. Así es, no puede haber algo diferente. Pero quisiera mostrar que las otras 2 cosas que están allí, el maná y la vara que reverdeció, la de Aarón, son parte de ese testimonio también, porque es muy lógico, claro, como dije, se está hablando de un juicio y siempre un juicio tiene como base la ley. La ley dice si algo es correcto o no lo es, si alguien es culpable o no lo es. De hecho, vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel que ellos serían bendecidos si hacen esas cosas, pero si no las hacen habría maldición. Leíamos con los jóvenes, no recuerdo, creo que el viernes, allá en Deuteronomio, me parece que capítulo 16, cómo el Señor hablaba de esa bendición y esa maldición, cosas que vendrían por cumplir o no cumplir la ley. Eso mostraba
Porque nosotros vemos todo el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios constantemente es castigado, constantemente Dios se aparta de ellos por su rebeldía. Y lo que nos muestra es que el pueblo no podía permanecer en la ley. No podía permanecer en la ley. ¿Por qué razón? Porque para permanecer en la ley de Dios se necesita de un carácter santo. Necesitamos un carácter santo para poder permanecer en la ley de Dios. Una persona que no ha sido llamado a la santidad no puede hacer las cosas que son santas. Porque la ley habla no solamente de obras, de hacer o no hacer, la ley habla del carácter santo de Dios. Manifiesta la corrupción del hombre, o sea, su no santidad. La ley manifiesta el carácter de quien da la ley, en este caso Dios, y ese carácter es un carácter santo. Pero también señala, como dije, la corrupción del hombre expresada en obras, en cosas que podemos ver, pero esas obras apuntan a más allá de lo que se ve externamente, apuntan al carácter, al ser. Nuevamente, volviendo al ejemplo que di al principio, guardar los mandamientos es ser más que hacer. Obviamente el ser me va a llevar a hacer, está conectado directamente. Quien vino y manifestó las obras desde un carácter santo, ¿quién fue? Jesús. Jesús. Él es quien está en el templo celestial a la derecha del Padre. Él es el testimonio. Yo no podría pensar que en el templo celestial solamente tenemos las tablas de la ley. Es Cristo quien está allá y es Cristo quien es el testimonio, porque Él es la ley. Él es la ley. Él es la santidad de Dios manifestada en obras y en carácter delante de los hombres. Por eso Cristo vino y cumplió la ley, no solo externamente, sino en integridad. Él manifestó el carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso dijo, no vine para quitar la ley, vine para cumplirla. ¿De qué acusaban los judíos a Jesús? De incumplir la ley constantemente, ¿no es cierto? Incluso creo que en términos de hoy dirían que es un antinominiano, ¿no es cierto? Antiley, antinomos, que es ley. Pero Él no vino a quitarle ley, Él vino a exaltarla, a ponerla en un nivel superior. Aunque fue acusado constantemente de incumplirla, porque el hombre hacía su juicio por lo externo. Como he dicho en otras ocasiones, hermanos, yo no quiero que piensen que menosprecio la ley. Es lo contrario. Hermanos, es darle a la ley el lugar que Jesús le dio. Porque cuando nosotros pensamos en la ley solamente como el hacer, hermano, eso no necesita un carácter santo para no matar. Hay personas que no matan y no son creyentes. Hay personas que no cometen adulterio y no son creyentes. Hay impíos que se ven mejores que nosotros, ¿o no es verdad? Externamente se ven, parecen más buenos. Incluso algunos señalan al cristiano de, ay, mire, y eso que son cristianos, van todos los domingos a la iglesia. Pareciera que son mejores. Dios o Cristo le da un lugar a la ley donde el hombre no puede alcanzarla por sus fuerzas. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Necesitamos de su carácter. Necesitamos que Él sea formado en nosotros. Porque para hacer eso se necesita un carácter santo. Para hacerlo realmente para Dios se necesita un carácter santo. En Lucas 10:28, cuando le preguntan a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le pregunta qué dice la ley y él da el fariseo o el escriba que le está preguntando dice dos cosas, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Da estos dos mandamientos. ¿Y qué le dice Jesús? Está bien, eso es. Y le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Lo que le está diciendo Jesús es que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hacer? Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el carácter.
El amor no proviene de mi esfuerzo, hermanos. Yo no puedo, creo que lo hemos hablado con algunos hermanos y me han dicho esto, yo no puedo producir el amor, eso es fruto del Espíritu Santo, de hecho. Pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, nos permite conocer a Cristo, ese carácter va siendo formado y cada vez va siendo natural que eso salga de nosotros, porque se hace parte de nuestro ser, o sea, viene a ser guardado en nosotros. No solamente una obediencia externa, sale de un corazón transformado, sale desde un corazón santificado, sale desde un corazón que tiene una relación con Cristo y lo está conociendo día tras día. Por eso, hermanos, y bueno, no sé si estamos de acuerdo con esto, pero obedecer y guardar no es lo mismo. Nosotros podíamos obedecer por miedo, pero cuando el corazón guarda, o sea, cuando la ley viene a ser parte de lo que yo soy, yo ya no necesito que me recuerden la ley y me digan qué tengo que hacer. Eso sale de forma natural porque ya soy esto. Ahora, nuevamente, ¿acaso no debo procurar obedecer? Procurar y esforzarme por hacer las cosas que el Señor dice es pecado, es malo. Nunca podría ser malo. Alguien que ha sido llamado a la santidad anhela hacer lo que Dios dice y procura hacerlo. Y eso está bien, eso está bien. Debemos procurar hacerlo. De hecho, alguien que ama al Señor quiere hacerlo. Así que no está mal, pero debemos entender, hermanos, que guardar los mandamientos es mucho más que simplemente una obra externa. Eso viene de un corazón en el cual ese mandamiento ha venido a ser parte de lo que yo soy. Por eso no nos perdamos de vista. Estoy diciendo la sentencia es fiel. ¿Es fiel a quién? Al testimonio. ¿Y el testimonio quién es? Cristo, quien es la santidad hecha hombre. ¿Puede un hombre imitar obras santas? ¿Lo puede hacer? El hombre lo puede hacer. Puede imitar obras santas. ¿Puede el hombre imitar quizás amor, quizás imitar misericordia, quizás imitar el perdón? Pero nunca serán santas, hermanos, si esas obras no tienen el aroma del carácter de Cristo. Nunca serán santas si no tienen el aroma de Cristo. Las obras no son mandamientos de hombres que aprendemos. Las obras son fruto de un corazón purificado, un corazón pasado por el fuego, un yo crucificado. Son las obras de Cristo por medio del creyente. Mi yo muere y Cristo se hace más fuerte en mí, crece en mí. Hermanos, y esto cada día va a ser así. Para un creyente eso es algo que va a suceder. Y esto es esperanzador. Porque lo que estamos diciendo es que el Señor está haciendo esa obra en nosotros. Él está formando a Cristo en nosotros. Y va a llegar el momento en que todo Él se ha formado en nosotros y toda nuestra obra en el día de la glorificación, todas nuestras obras vendrán desde ese carácter formado en nosotros. Serán santas. Allá llegaremos. Esto no es desesperanzador. Más bien estamos hablando de que dependemos de Él. Lo necesitamos completamente, hermanos. Si nuestras vidas fueran examinadas frente a la luz de la perfecta ley de Dios, porque su ley es perfecta, su ley es santa, su ley es buena, todos seríamos culpables examinados frente a esa ley. ¿Por qué? Porque examina mi vida ante la santidad de Dios, examina mi carácter ante la santidad de Dios. Por eso es que ninguno puede decir yo soy bueno. ¿Por qué? Porque he hecho esto. No se trata solamente de no matar, de no robar, de no cometer adulterio. Se trata de santidad. Y al enfrentarnos a la ley desde esa perspectiva, ninguno podría ser bueno y ninguno podría estar delante de Dios. Ninguno. Por eso, Dios por amor envía a su Hijo para salvarnos, cuando no había forma en que nosotros pudiésemos hacerlo. Él envía a su Hijo para salvarnos, para que quien crea en Él reciba salvación y quien no crea reciba condenación. ¿Qué dice Juan 3, 16, 17 y creo que el 18 también?
Veámoslo por un momento. Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es la condenación? Por no creer. ¿No es cierto? La condenación es por no creer. Hermanos, por eso nuevamente dije, si solamente en el templo celestial estuvieran las tablas de la ley y nos tenemos que enfrentar ante eso, ¿quién podría ser salvo si la ley acusa a todos? Ninguno. Ninguno. La condenación es por no creer y la salvación es por creer. El pecado está en no creer, y eso sí o sí trae transgresión de la ley. Quien no cree, transgrede la ley, o sea, comete pecado. Veamos por un momento cómo lo expresa Juan en la primera carta, primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ojo a esto, cómo lo expresa él. Todo aquel que comete pecado, o sea, ya aquí ha cometido pecado, dice, infringe también la ley. ¿Sí vemos esa secuencia? Cometes pecado, resultado de eso, infringes también la ley. O sea, hay pecado antes de infringir la ley. Pero el resultado seguro de pecar es infringir la ley. ¿Sí? Porque, dice ahí él, porque pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecar entonces? No creer, hermanos. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? ¿Por qué ellos infringieron la ley de no comer del árbol, de no comer del fruto prohibido? Porque no le creyeron a Dios. Dios le dijo, si comen de ese árbol, morirán. Ellos no le creyeron. Vino otra voz que les dijo algo diferente y a esa voz le creyeron. Entonces infringen la ley. Pero el problema estuvo desde antes, cuando no le creyeron a Dios. Ese es el asunto. El que no cree a Dios va a infringir la ley. El que se aparta de Dios, el que no le oye, el que va a seguir su propio razonamiento, se hace su propio Dios. El que se aparta de Dios cava cisternas de agua para saciarse, como dice Jeremías 2:13. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? ¿Lo recuerdan? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? El Espíritu Santo viene para dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Juan 16 lo dice, y acá en primera de Juan también lo dice. Es el Espíritu el que da testimonio de Cristo, de su obra, de su santidad y de la necesidad nuestra de Él. ¿Cuál es el pecado cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer en el testimonio que está dando el Espíritu Santo. O sea, no creer que yo soy un pecador, no creer que necesito de Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo hago mentiroso al no creerle. Veamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es el Espíritu, ese es el testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo vemos ahí? El que no ha creído hace a Dios mentiroso. ¿Quién es el que da testimonio de Dios hoy? El Espíritu Santo por medio de la iglesia, por medio de los creyentes. Y quien no cree le hace mentiroso, y eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no es perdonado, no creer. Es la única razón por la que viene la condenación a los hombres. Es la única razón, hermanos. En su obra y en su carácter, el testimonio que tiene un creyente delante de Dios es Cristo.
en quien no solo hay obras de la ley, sino que Cristo tiene ese carácter que es propio de la ley. La pregunta es, hermanos, si nosotros tenemos ese aroma de Cristo. Si soy creyente, debe estar el aroma de santidad, porque Él dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Eso se trata del ser principalmente. Yo hago por lo que soy, así que se trata del ser. Se requiere un cambio en nosotros, en lo que somos, y Jesucristo nos da más que simplemente cambiar nuestro comportamiento, hermanos. Cristo nos da una nueva identidad, un nuevo nombre, nos hace nuevas criaturas a nosotros. Somos hechos nuevos, completamente. Jesús es el testimonio fiel y verdadero, hermanos. Cristo es la evidencia fiel en obra, en palabra, en carácter de la santidad de Dios. Y en base a esa santidad viene el juicio sobre los hombres. Por eso la gracia no anula la ley. La gracia lo que hace es exaltar la ley, elevarla. Y eso es grandioso. Cristo vino y elevó la ley. Le dijo a los hombres, eso es lo que tienes que hacer, pero el hombre debería haber descubierto, no puedo hacerlo, necesito de ti, necesito de ti. Es la obra de Dios en nosotros, hermanos. Es la obra de Dios. Es interesante ver entonces en el Antiguo Testamento cómo en el tabernáculo está el arca del testimonio y en ella está el maná, la ley, la vara, todo eso obra de Dios, y ese es el testimonio. Hoy la iglesia es el templo. Hoy acá en este espacio, en este tiempo, en este momento, y tenemos la palabra de Dios que es el alimento que nos sostiene en medio de este desierto. Es ese maná, esa es la palabra de Dios. Es Cristo mismo, porque Cristo es la palabra y es Él quien nos sostiene en este desierto. Y tenemos la vida eterna, y la vida eterna, ¿quién es? Cristo es la vida eterna. Y tenemos también, hermanos, la vida eterna que representa la vara. Tenemos su palabra que es el pan de vida, y tenemos la ley que habla de ese carácter santo. Nosotros hemos sido hechos santos, apartados para Dios. Todo es obra de Dios. Pero en el templo celestial, el cual se abre para consumar la ira de Dios, allí está el testimonio, el maná, la vida y la ley, que es Cristo mismo. Él es el testimonio, hermanos. ¿Qué pasará entonces cuando venga el juicio y haya castigo para aquellos que no creyeron? Ninguno podrá decir que el juicio es injusto, porque su juicio es en base a la santidad de Él. Nadie podrá decir, allá están personas que también incumplieron tu ley como yo, porque ellos sí están allá y yo no. Nadie podrá decir eso, porque el juicio es en base a la santidad de Dios, y nosotros en Cristo hemos sido hechos santos. Así que el impío, quien no es santo, no podrá decir que es injusto. Nadie podrá levantar su mano contra Dios en este día, porque Cristo vino y pagó por nuestros pecados, y en Él hemos sido apartados para Dios. Él es el testimonio delante del Padre para nosotros. Acá en pie sobre el mar de cristal, mezclado con fuego, están los que creyeron, los que están en Cristo, y los que no creen estarán en el lago de fuego y azufre, como dice la Escritura. En eso no hay ningún fallo, ni ninguna injusticia. En el templo está el testimonio que es Cristo, hermanos, y el templo abre sus puertas para que salga el fuego de su ira, el cual consumirá a todos los que no tienen el aroma de Cristo. El punto es que Dios revela su justa voluntad desde su morada celestial, enviando juicios sobre la tierra contra aquellos que rechazan su testimonio, que es Cristo mismo. Por eso también, hermanos, y hoy cantábamos, nuestro anhelo debe ser cada día ser más fieles a ese testimonio, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros con fidelidad, que su amor, su aborrecimiento por el pecado también, claro, pero que su amor se manifieste, que su misericordia y su perdón se manifieste, que cada vez con mayor fidelidad nosotros vivamos de acuerdo a la palabra del Señor.
Ahora, ese es el testimonio, pero también la ejecución es fiel. Versículos 6 y 7, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Hasta ahí. Ya se ha dado la sentencia, la cual es fiel al testimonio que hay en el templo, que es Cristo, y ahora salen los ángeles de allí del templo a ejecutar la sentencia. Y esa ejecución también es fiel a ese testimonio que está allá en el templo. En el versículo 6 dice que los ángeles salieron del templo, y como lo hemos visto en otros momentos, en este lugar lo que está es el trono de Dios, y lo que indica es que ese juicio que van a ejecutar los ángeles proviene de Dios, no es de ellos. Proviene de Él, no es de otro lado, proviene del mismo Dios, que no ha sido un Dios diferente en toda la eternidad, sino que es el mismo Dios de toda la Escritura. El Dios que tiene todo el derecho de castigar la maldad, de manifestar su ira, y proviene de Él, proviene del mismo Dios que ama también a los suyos, pero que aborrece el pecado y al pecador. Al leer el capítulo 16, vemos el desarrollo, hermanos, de esa consumación de esa ira, y se ve como algo terrible, temible. Y como dije, muchos pueden decir, no es posible que sea ese Dios de amor que hemos conocido. No es posible que sea ese Dios misericordioso que nos han presentado. Pensarían que no viene de ese mismo Dios. Pero acá este versículo nos está dando claridad. Los ángeles vienen del templo, y esa ira terrible que va a venir viene de ese mismo Dios, y es una manifestación de su santidad. Porque la fidelidad de esa ejecución del juicio es a su santidad. Estos ángeles tienen esas 7 plagas, 7 calamidades, y ese número 7 habla de su ira completa y perfecta, de la cual también se profetizó o se habló allá en Levítico 26. Allá dice que quien esté en oposición a Dios y no quiera oír sus palabras, le da la espalda a Dios, no cree en Él. Él dice, añadiré entonces a vosotros 7 veces más plagas. Para nuestro contexto entonces, ya dijimos que es contra aquellos que rechazan su testimonio. Los ángeles salen entonces de este lugar donde está el testimonio, y eso nos muestra que su ejecución está basada en esa santidad que tiene el testimonio. Ahora se nos dice algo acerca de los ángeles, y es su manera de vestir, ¿verdad? Dice que tenían vestidos de lino limpio y resplandeciente, y su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. Y esta descripción es casi idéntica a la que se da, es muy similar a la que se da en el capítulo 1, versículo 13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. 1, 13, creo que lo confundí, no es este. El versículo, 13, es que estaba leyendo el 11. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que implica entonces, cuando se dice que estos ángeles tienen esta vestimenta, es que está directamente relacionado con el Hijo del Hombre, del cual se habla en el capítulo 1, versículo 13. Actúan bajo su autoridad, actúan como representantes de Él en la ejecución del juicio. Esa vestimenta representa santidad, representa pureza, y ya veíamos también que todo esto se relaciona con el tabernáculo en Éxodo, y recordábamos o debemos recordar una función que tenían allí unos hombres en el tabernáculo, y era la función del sacerdocio. Los sacerdotes usaban vestimentas sagradas que representaban esa pureza y esa santidad, y aquí la vemos representada también en estos ángeles. Tenían ese cinto de oro y ese vestido de lino. Su servicio, el de los sacerdotes, era dentro del tabernáculo, allá en el lugar santo. Pero dentro de ese grupo estaba el sumo sacerdote.
El sumo sacerdote provenía de esa línea de Aarón. Los sumos sacerdotes vivían como los demás sacerdotes, solo que tenían algunas responsabilidades especiales que los distinguían. Y una de ellas es la que ya vimos. Era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, llevando la sangre por los pecados suyos y los del pueblo. Por la Escritura nosotros sabemos que ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote es Jesucristo, quien ha entrado allí en el lugar celestial, en ese lugar santísimo celestial, en este templo que estamos viendo hoy, con su propia sangre por el perdón de nuestros pecados. En Él no hay pecado, por eso ese sacrificio solo fue una vez y para siempre. Y Él está allí como testimonio, sentado a la diestra del Padre. La vestimenta que tienen los ángeles muestra entonces que la ejecución del juicio, que la consumación de la ira de Dios está en relación directa a esa función sacerdotal de Jesús. La ejecución del juicio es fiel a la obra de Jesús. Él murió y derramó su sangre y se ha presentado como sacrificio aceptable delante de Dios. Y quien cree se hace partícipe de ese sacrificio. Está incluido dentro de aquellos de los cuales Jesús ha entrado, o dentro de los cuales por cual Jesús ha entrado en presencia del Padre. Jesús, hermanos, es el sumo sacerdote por excelencia. Fue el sacrificio perfecto que pagó el precio una vez y para siempre por nuestros pecados. Y la ejecución del juicio se hace en base a esto. Las copas de la ira vienen sobre quienes no han creído y por tanto no son santos, apartados para Dios, y solo su sangre nos aparta. Solo la sangre de Él nos aparta a nosotros. El haber creído en Él, la fe que es derramada, nos hace que esa sangre nos aparte a nosotros como santos de Dios. En el versículo 7 dice que uno de los 4 seres vivientes le da a los ángeles las 7 copas de la ira de Dios, y genera alguna dificultad este versículo. ¿Por qué uno de los 4 seres vivientes? Esas copas primero son de oro, hermanos, y eso habla del juicio, que es un juicio divino, hace énfasis en eso. Pero también vemos algo interesante con respecto a las copas, y es que en el capítulo 5, en el versículo 8, habían copas de oro allí también, las cuales estaban sostenidas por los seres vivientes, por los 24 ancianos, y estaban llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y algunos entonces mencionan que estas copas acá de la ira y entregada por un ser viviente, lo que representa es esa conexión entre las oraciones de los santos y la respuesta que hay de parte de Dios, viniendo la ira suya, su venganza en respuesta al clamor de los santos. Como pasó en Éxodo, Dios libera al pueblo de Israel y Él dice que Él ha oído la aflicción, el dolor de su pueblo, oye su sufrimiento, el sufrimiento de su pueblo. No es un Dios ausente, como ya lo mencionamos. Él conoce el sufrimiento de su pueblo y vendrá el momento en que derramará su ira, porque quienes están en Cristo son amados por Él, porque Él ama a su Hijo. El juicio es principalmente ejecutado, hermanos, con la creación. Y recordemos que los seres vivientes representaban la creación. Son 4 y habla de la creación. Ellos son los vigilantes de la creación. Lo veíamos en ese momento que vimos acerca de los seres vivientes, conectado con unos versículos en Ezequiel. Ellos están entregando las copas de la ira, porque la ira será desatada principalmente con la creación. Las primeras 4 copas, por ejemplo, vienen sobre el mar, sobre la tierra, sobre el mar, sobre las fuentes de las aguas y sobre el sol. Y es un ser viviente quien está entregando las copas llenas de la ira de Dios a los ángeles. Es uno de los vigilantes de la creación quien está entregando esas copas. Es uno de los vigilantes de la creación quien mantiene como representantes de Dios, al menos veíamos eso, todas las cosas bajo esos principios de Dios. Simbólicamente lo estamos viendo allí, y ahora entregan para que la ira sea ejecutada por medio de esa creación, cosas saliéndose de los principios de Dios. La naturaleza
saliéndose de esos principios para ejecutar esa ira contra los hombres. Así que, hermanos, nuevamente el juicio es fiel, la ejecución es fiel. Por lo tanto, también es un llamado a que nosotros prediquemos el evangelio, que es por medio de lo que se hace el juicio hoy en día, por la predicación del evangelio, para que crean o no crean y se ejecute juicio allí. Debe ser fiel a la verdad, debe ser fiel a la palabra de Dios. Debemos procurar y ejercitarnos y estudiar para que cuando nosotros hablemos del Señor estemos hablando conforme a su verdad, fieles a su verdad. Por último, hermanos, en el juicio entonces se manifiesta fielmente su santidad. Todo este pasaje habla de esa fidelidad en ese juicio. El versículo 7 dice que esa ira viene de un Dios que vive por los siglos de los siglos. Y dice en el templo que ese templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto subraya el hecho, hermanos, de que las aflicciones de la copa o de las copas no provienen en última instancia de los 7 ángeles ni de los 4 seres vivientes, sino que provienen nuevamente solo de Dios. Y ese Dios es un Dios eterno, dice el versículo 7. Eso habla de su gloria también, de su santidad, hace parte de sus atributos, no cambia, siempre ha aborrecido el pecado, siempre es un Dios que ha estado airado contra el pecado. No es un Dios que se enojó de un momento a otro, sino que su ira es constante frente al pecado y el pecador. Otra cosa es que ha tenido paciencia, porque Él es lento para la ira, pero su ira ha estado allí. No es un arrebato de enojo momentáneo. Él aborrece tanto el pecado que no simplemente lo perdonó y ya, o lo olvidó, sino que envió a su Hijo para que aquellos que iban a ser perdonados, el pecado de ellos, de nosotros, fuese pagado por su Hijo. Eso muestra el aborrecimiento que Él tiene sobre el pecado. No simplemente fue como, bueno, está bien, olvidemos y ya. No, Él castigó el pecado y lo castigó en Cristo para quienes creen en Él. Todo pecado es castigado. Todo pecado es castigado. Para el creyente nuestro pecado ha sido castigado y lo recibió Cristo, ese castigo. Recibió la ira de Dios. Él bebió la copa de la ira de Dios, la cual en algún momento le dijo, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él bebió esa copa para que nosotros no la bebamos. Por eso, hermanos, si Él ha dicho que solo en Cristo hay perdón, es porque así es. Y si ha dicho que quien no está en Cristo recibirá su ira, así es. Así haya muerto. Porque la justicia del hombre, cuando alguien quiere ejercer justicia sobre alguien y le persigue, por ejemplo, para ejecutar justicia, cuando ese perseguidor muera, pareciera que ya entonces el otro queda tranquilo, ¿no es cierto? O cuando muere el que está siendo perseguido, también pareciera que ya no más. Pero el Señor juzgará a vivos y a muertos, porque Él es un Dios eterno, dice ahí. Quien juzgará y ejecutará ese juicio vive por los siglos de los siglos. Es el mismo juez, no será reemplazado. Es el mismo eterno Dios quien ejecutará ese juicio. Y el templo está lleno de humo de la gloria de Dios y de su poder, como lo vimos en Éxodo 40. También lo dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, que también está narrado ese mismo evento en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5. En Ezequiel 10 también nos habla un poco de eso. El humo llenando el templo. Ese último, el de Ezequiel 10, específicamente tiene un contexto de juicio. Pero lo importante acá, hermanos, es que al decir que se llenó de humo por la gloria y el poder de Dios, es reforzar la idea de que ese juicio viene completamente de Dios, no está mezclado. Todo el juicio, porque el templo está lleno, viene de Dios. No hay nadie que intervenga en el templo, o sea, la ejecución del juicio lo hacen los ángeles, pero es Dios mismo ejecutando este juicio.
No hay, hermanos, nada añadido, porque lo que está llenando el templo es la gloria de Dios. No es un juicio diluido, es un juicio pleno, como habíamos visto antes. El cáliz, las copas estaban llenas de la ira que es pura, ira pura de Dios, hermanos. Eso se verá en las copas en los próximos 2 domingos. Ese templo se llena entonces de la gloria y del poder de Dios. Está lleno de humo por quien es Él y por su capacidad de obrar. El humo hace referencia a la presencia de Dios. Su gloria representa lo que Él es, su esencia, sus atributos, y el poder representa su capacidad para actuar. No hay nada que pueda evitar que su ira venga. Él es omnipotente y no hay nadie que pueda escapar de su ira si no ha creído. No hay nada que Él no pueda hacer. Así que acá vemos que el templo como tribunal de juicio se llena de esa esencia y del poder para ejecutar ese juicio. Todo es juicio, hermanos, todo ese juicio proviene de su santidad y cada acción está realizada bajo el poder de Él. La naturaleza está sujeta a Dios, pero ahora aquí va a ser usada para que venga ese juicio, hermanos, y no es un juicio débil, es un juicio poderoso. Esa santidad también está expresada en el hecho de que al ser lleno el templo, nadie podía entrar hasta que el juicio se ejecutara, hasta que todas las plagas fueran ejecutadas. Esa inaccesibilidad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, recuerdan en Sinaí, que Él puso un límite y nadie podía acercarse, ni siquiera los animales, porque podían morir. También acá en Apocalipsis, y podemos ver que quizás se debe entonces a lo terrible de su presencia revelada para condenación y para castigo. La naturaleza sacerdotal de los 7 ángeles se ve no solo en su atuendo, sino en que también, como allá en Primero de Reyes o en Segundo de Crónicas, se menciona a los sacerdotes que no podían estar en medio de la gloria divina. Nadie, ni siquiera los sacerdotes intercesores celestiales, podían detener la mano de Dios cuando Él decide ejecutar juicio. La consumación de la ira de Dios, hermanos, es tan intensa, tan real, tan fuerte que ninguno podía ingresar a su presencia. Y eso también nos habla, hermanos, de que el momento para creer en Él y para buscarle a Él es ahora. Es este momento, no hay más. Porque cuando venga su ira, solamente quien está en Cristo podrá acceder a Él, nadie más. Hoy también se ve de esa manera, pero en ese momento no solamente las personas estarán tranquilas sin acceder a Dios, en ese momento su ira se revelará directamente contra aquellos que no creyeron. Así que el tiempo de poder recibir perdón es ahora, hermanos, en este momento ya habrá pasado, porque ya habrá llegado la hora de su juicio. Y eso también nos habla de su paciencia. Que Él no haya consumido o consumado, su ira aún no quiere decir que sea una persona o un ser que esté indiferente frente al pecado, sino que ha sido paciente, como su misma palabra lo dice, lento para la ira. Y ya veíamos también que si no hubiese sido paciente, quizás muchos de nosotros no estaríamos acá. Pero podemos estar acá porque Él ha sido paciente para con nosotros. De forma implícita, hermanos, quiero terminar diciendo que también vemos allí el amor por su Hijo. La sangre de Jesús fue derramada y quien no cree es culpable de la sangre de Jesús, porque su sangre fue derramada como sacrificio por nuestro pecado. La copa de la ira de Dios la bebe Él, y quien no cree se hace culpable de su sangre. No creer es rechazar su sacrificio. No creer es rechazar su amor. De esta forma la ira viene por la sangre de su Hijo, quien es el testimonio fiel, quien está a su diestra. La ira viene por no creer en Jesús. Viene por el amor al Hijo que Él tiene, el Padre hacia su Hijo, y a quienes están en Él, a quienes hemos recibido ese amor en Cristo. Hay ira por la persecución a aquellos que están en su Hijo,
Hay venganza porque el Señor dijo, cuando muera el último, llegará el día de la venganza. Porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Estamos en Él y en Él nos ha amado. No estamos abandonados. No tenemos un Dios que pasa por alto el dolor de su pueblo. Y en agradecimiento a esto debemos ser fieles a Él y a su verdad. Tenemos un Dios que nos ama, hermanos, y que ha sido paciente, pero que su ira llegará. Su ira llegará. Solo quien cree es perdonado. Solo quien cree en el Señor es perdonado. Solo quien cree es amado por el Señor. Nosotros hemos creído, hermanos. Si ustedes están pasando por una situación difícil hoy, de salud, de economía, de relaciones, en los matrimonios, de crianza con sus hijos, hermanos, sepan que si somos creyentes, todas esas cosas, aunque provengan incluso como consecuencias de nuestro pecado, si somos creyentes, la palabra dice que obrarán para nuestro bien. El Señor las usará para santificarnos, para hacer que nosotros podamos ver su gloria intercediendo allí por nosotros, que podamos conocerle mejor. No sienta que esa situación difícil es que Dios se ha apartado. Dios está allí. Dios está ahí cuidando de su pueblo. Dios está allí porque en Cristo nosotros somos amados por Él. Así que vivamos seguros, hermanos. Vivamos confiados, gozosos, con esperanza, agradecidos en todo, porque la ira de Dios no es hoy ni será en el momento de la consumación para quien está en el Hijo, solo para quien no ha creído. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios por esto. Padre eterno, Señor, conocemos por tu palabra que eres un Dios fiel, que tu fidelidad es eterna como tú eres eterno, y que esa fidelidad es a tu nombre, el cual es santidad, perfección, y que tu juicio, como hemos visto hoy, es fiel a esa perfección. Tu juicio es fiel a esa santidad y que por tanto no habría oportunidad para ninguno delante de ti rindiendo cuentas, porque ninguno puede tener ese carácter santo y perfecto por culpa de nuestro pecado, por nuestra propia maldad, por nuestra rebeldía. Pero que tú en ese amor enviaste a tu Hijo para que podamos, al creer, ser sumergidos en Él, bautizados en Él por el Espíritu, y de esta manera ser vistos con ese carácter santo, Señor. Cuánta esperanza hay en esto, Dios. Cuánta esperanza hay en saber que aunque tu juicio es fiel a tu santidad, en Cristo nosotros somos vistos como santos y esa ira no viene sobre nosotros. Pero cuánto dolor también, Señor, debe haber en nosotros por aquellos que se pierden. Cuánto dolor por aquellos que aún están extraviados. Señor, ayúdanos a ser fieles también a nosotros cada día más para que podamos expresar con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones, esa fidelidad a ti, a tu santidad, a tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día seamos más fieles, como Cristo ha sido fiel. Que tu imagen, la imagen de tu Hijo, la imagen de esa santidad, ese carácter santo, sea formado en nosotros para que se produzcan obras santas, realmente santas, para que los mandamientos realmente sean cumplidos desde ese carácter santo, Señor. Mientras tanto, ayúdanos, Dios, para que cada día procuremos más y más hacer lo que corresponde a tu voluntad, obedecer, Señor, tus mandamientos, pero que seamos formados en un carácter santo, Señor, para que esto no salga desde simplemente la ejecución de una orden, sino que salga de forma natural por el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Y que eso traiga, Señor, esa fidelidad que debe ser mostrada al mundo, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermanos. Dios les bendiga.